Bienvenido al podcast Nuestro Dios, un podcast cristiano donde nos sumergimos en las Escrituras para ampliar nuestro conocimiento del quien es tanto nuestro Dios como el Dios de Jesús. Y el Verbo fue hecho carne. Estas palabras junto con "y el Verbo era Dios" han sido la causa de tanto desvío en la iglesia. No porque las escrituras sean confusas o difíciles, sino porque esas palabras han sido usurpadas y mal utilizadas para promover una doctrina que no se enseña en la Biblia. Vimos en la primera parte que el Verbo se refiere a la palabra de Dios que Jesús habló, así como escuchaba de Dios. Esta palabra también es conocida como la palabra de vida o vida eterna en la primera epístola de Juan. Esta vida eterna estaba con el Padre, lo que es paralelo a el Verbo estaba con Dios, y significa que la vida eterna le pertenece a Dios. El Verbo era Dios simplemente significa que la palabra de Dios, que es la vida eterna, es Dios mismo. Un buen ejemplo que vimos de esto es que la palabra de Dios que permanece en nosotros es equivalente a que Dios mismo permanezca en nosotros. Entonces, ¿qué significa que la palabra de Dios se hizo carne? La clave para entender esta frase es saber primero cuándo tomó lugar. Si le preguntas a los trinitarios, te dirán que tomó lugar cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. El problema con este entendimiento es que en ninguna parte del contexto de este prólogo Juan siquiera insinúa el relato de la natividad. Esta idea se impone al texto a partir de sus presuposiciones. Como vimos anteriormente, el contexto de los versículos 1 al 5 fue el comienzo del ministerio de Jesús. Luego, en el versículo 6, vemos que Juan el Bautista es presentado. El versículo 8 dice que él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz que venía al mundo. Está claro entonces que cuando Juan el Bautista estaba ministrando, la luz verdadera aún no había venido al mundo. Luego, en los versículos 10 al 13, el autor Juan hace referencia al tiempo en que la palabra estaba en el mundo. Recuérdense que el mundo aquí se refiere a Israel, no al planeta, como lo muestra claramente el versículo 11. Entonces, basándonos en esto, sabemos que la venida al mundo ocurrió en algún momento entre los versículos 9 y 10, en algún lugar entre el ministerio de Juan el Bautista y el de Jesús. Bueno, dada casualidad que hubo un evento muy importante que tomó lugar entre el ministerio de Juan y de Jesús. Como todos sabemos, el evento fue el bautismo de Jesús. ¿Es posible que el momento no sea el bautismo de Jesús? Claro, pero primero debemos tratar de entender el versículo 14 en luz de esto, ya que el contexto circundante apunta a esto y solamente si no hay ninguna manera de que encaje, entonces podemos encontrar otra solución. Ahora, ¿cómo podemos entender que el Verbo fue hecho carne? Primero, comenzamos con la palabra carne. Carne se usa de muchas maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Puede significar un ser humano o el cuerpo físico, puede significar cosas o deseos mundanos, incluso puede referirse a un grupo de personas, como los judíos en Romanos 11:14. Juan usa esta palabra en el capítulo 6. En este pasaje, Jesús dice que necesitamos comer su carne para tener vida eterna. Estoy bastante seguro de que todos sabemos que esto no es literal. Jesús no está promoviendo el canibalismo. Ahora, por si alguna extraña razón usted cree esto, entonces le animo a leer el versículo 63, donde dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Claramente Jesús no se está refiriendo a comer su carne literalmente, sino más bien a creer en sus palabras que son espíritu y verdad. Incluso después de esta clara explicación, muchos se fueron, pero los 12 permanecieron. Pedro entonces demostró que de hecho él entendía cuando le respondió a Jesús, que les preguntó si ellos también se querían ir, diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, es evidente lo que Jesús quiso decir fue que debemos creer en sus palabras y en su mensaje. Además, ya sabemos que las palabras pronunciadas por Jesús no eran suyas, sino que eran las palabras de Dios que le había sido dada. Entonces, en Juan 6, no es exagerado decir que la carne de Jesús se refiere a la palabra de Dios que Jesús habló. Este es un buen comienzo para comprender Juan 1:14, pero pongámosle más contexto. Mirando al pasaje paralelo del prólogo de Juan, obtenemos una mejor comprensión. En 1 de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. El tema aquí es la palabra de vida, y Juan está diciendo que ellos fueron capaces de oír, ver y tocar la palabra de vida. El versículo 2 continúa diciendo: la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí, la palabra traducida como manifestada significa hacer visible o conocido lo que ha sido oculto o desconocido. Manifestar, ya sea con palabras, hechos o de cualquier otra manera. Así que, Juan nos está diciendo que la vida o palabra de vida que estaba con el Padre se hizo visible o conocida. Así es como podemos entender que el Verbo se hizo carne. Las palabras de Dios, esas palabras que conducen a la vida eterna, fue hecho en algo que se puede ver, oír y tocar. La palabra de Dios se hizo visible y conocida a través de las personas de Jesús en todo lo que Él hizo y habló. En Juan 12:48-50 Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y luego en Juan 14:24 Él dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo esto fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Deuteronomio 18, versículos 18-19, cuando le dijo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, después de decir que el Verbo fue hecho carne, Juan escribe: y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra habitó significa literalmente montar una tienda, acampar o habitar en una tienda. Esto es un llamado de regreso al tabernáculo después de que Israel fue liberado de Egipto. En Éxodo 40, versículos 34-35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Muchos años después,
después de que Salomón construyera el templo en 2 Crónicas 6, 18 al 19, él ora: Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío. En el versículo 41, él sigue orando: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Luego, en 2 Crónicas 7:1, dice así: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó el templo. Así es como Dios habitó entre su pueblo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y luego en el templo. Juan claramente se basa en esta idea y le hace saber a su audiencia que esto es lo que sucedió. Sin embargo, esta vez no fue en una tienda o en un templo, como lo hizo anteriormente. La tienda esta vez era una persona, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el bautismo de Jesús? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Luego, en los versículos 16 y 17, llegamos al bautismo de Jesús. Y dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el momento al que se refiere Juan cuando dijo: Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así es como el único Dios, Jehová, habitó entre nosotros a través de su Hijo Jesús. Dios es el que le dio a Jesús sus palabras y por medio de quien Él hizo los milagros. Fue Dios mismo quien estuvo en Cristo y los apóstoles reconocieron esto. Incluso Nicodemo entendió esto cuando dijo en Juan 3:2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, después de que Jesús fue bautizado y tentado, él fue a la sinagoga y citó Isaías 61:1, diciendo que se había cumplido delante de ellos. Y dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Así que sí, Juan el Bautista preparó el camino para Jehová, no porque Jesús era Jehová, sino porque Jehová estaba en él. El resto de Juan 1:14 apoya esto diciendo: Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que se vio en Jesús fue la gloria que vino del Padre, porque de nuevo era Dios obrando en y a través de Cristo. En Juan 11:40 Jesús le dice a Marta: ¿No te he dicho si crees verás la gloria de Dios? Ahora bien, ¿de qué manera vio Marta la gloria de Dios? Lo vio en el milagro que Dios realizó a través de Jesús, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Y para asegurarse de que supieran que esto era de Dios, Jesús aún oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y aún antes de que Lázaro muriera, Jesús ya sabía que este momento era para la gloria de Dios y para que Él también fuese glorificado a través de esto.
Atrás, en el versículo 4, Jesús declara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, esta gloria que Juan dice que vieron fue claramente durante el ministerio de Jesús, que comenzó con su bautismo. El versículo 14, entonces, funciona como una transición en el prólogo. En los versículos 1 a 13, Juan se estaba enfocando en Dios, específicamente en algo acerca de Dios, que es su palabra. Él estaba mostrando que era Dios obrando para traer vida eterna a todos los que crean en Él. Después, en el versículo 14, Juan revela cómo fue que Dios hizo que todo esto sucediera. Fue a través del hombre a quien Dios ungió, designó y glorificó. El hombre que fue bautizado con su espíritu. El hombre en quien Él habitaba y a través del quien hacía milagros. Este hombre era Jesús. La palabra de Dios se hizo visible y palpable en Él. Entonces, en Él, es decir, en Cristo, la palabra de Dios fue hecha carne, por lo que podía decir: si me has visto a mí, has visto al Padre. Bíblicamente, esto tiene mucho más sentido que decir que la palabra de Dios es una persona distinta que decidió convertirse en un ser humano y lo hace entrando en un cuerpo humano impersonal en el vientre de una mujer, como la enseñanza de la unión hipostática le haría creer. Esa enseñanza del Dios encarnado se parece mucho más a la mitología griega que a la Biblia hebraica. Así que, aferrándonos a la Biblia hebraica, Juan 1.14 junto con todo el prólogo se puede resumir perfectamente por las palabras de Pedro en Hechos 10:36 a 38, y dice así: en cuanto a la palabra que envió a Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como podemos ver, hermanos, el versículo 14 puede entenderse fácilmente como algo que tomó lugar en el bautismo de Jesús. La idea de que Jesús mismo fue el Verbo que se convirtió en un ser humano en el vientre de María simplemente carece de cualquier evidencia, ya que Juan no hace ni una sola referencia al relato de la natividad en el prólogo. Sin embargo, dado que el relato del bautismo encaja perfectamente y está claramente en el contexto anterior del versículo 14, no hay necesidad de imponer un relato de la natividad. Sin embargo, si todavía necesita más evidencia de que Juan 1.14 toma lugar en el bautismo de Jesús, entonces vayamos al siguiente versículo, el versículo 15, donde dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Como pueden ver, este versículo está incuestionablemente ligado al bautismo y ministerio de Jesús. Si el Verbo hecho carne tomó lugar en la concepción de Jesús, entonces Juan el Bautista llegó unos 30 años muy tarde. Pero si fue en su bautismo, entonces él llegó justo a tiempo. Juan el Bautista preparó el camino para Jehová, que vendría a habitar entre su propio pueblo a través de su Mesías designado. Así se cumplió la profecía de Isaías. Los evangelios sinópticos tocan brevemente el bautismo de Jesús, mientras que Juan en su evangelio nos da una imagen más completa de lo que sucedió. Y como mencioné anteriormente, el versículo 14 funciona como una transición. Juan pasó de enfocarse en la palabra de Dios a enfocarse en Jesús, aquel en quien la palabra de Dios se hizo carne.
Juan dice entonces de Jesús, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La forma en que los trinitarios traducen esto da la impresión de que Jesús tenía un rango más alto que Juan el Bautista, porque supuestamente existió antes de Juan. La Nueva Versión Internacional va tan lejos como para traducirlo así, diciendo, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Esta es solo otra forma en que los trinitarios dejan que sus prejuicios dicten cómo no solamente interpretan, sino que también cómo traducen las Escrituras. El problema evidente con esta traducción e interpretación es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Jesús era unos 6 meses más joven que Juan el Bautista. Y en segundo lugar, incluso aun si Jesús era mayor que él, ser mayor que alguien no equivale a ser superior. Miremos, por ejemplo, al rey David. David era el menor de 8 hermanos, pero era superior a todos sus hermanos. Lo mismo sucedió con José. Aunque era más joven que todos excepto Benjamín, José era superior a todos sus hermanos. Entonces, volviendo a Juan 1:15, la mayor parte del versículo está traducido correctamente. El que viene después de mí es antes de mí, o tiene un rango mayor que yo. Incluso se puede traducir como el que viene después de mí está delante de mí, porque la palabra antes conlleva la idea de estar delante. Es como decir, me paré antes del juez versus me paré delante del juez. Ambos significan lo mismo. Así que, aunque Jesús vino después de Juan, que se refiere otra vez a sus ministerios y no a sus nacimientos, Jesús es superior o tiene un rango mayor que Juan. La última cláusula nos da la razón por la cual Jesús es superior a Juan. Otra vez, la razón que los trinitarios les gusta imponer no tiene sentido, porque simplemente existir antes de otra persona no equivale a ser superior. Juan, en esta última cláusula, usa la palabra primero, como dice la Reina Valera 60. Esta palabra significa primero, ya sea en orden o en posición. En la Biblia se traduce tanto como primero, prominente, mejor, principal o importancia. Esta idea de ser primero en posición encaja mucho mejor con el contexto que primero en orden, porque siendo el primero en orden no sigue que alguien es superior a otro. Solo pregúntale a Ismael, Esaú, Rubén y todos los demás primogénitos cuyo hermano menor eran superior. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo aquí es que el que viene después de mí es superior a mí, porque él era más importante o más prominente que yo. Esto es lo que tiene más sentido según el contexto. Juan el Bautista entendió que posicionalmente Jesús era superior que él. Cuando los sacerdotes y levitas les preguntaron en el versículo 19, ¿tú quién eres? Juan responde, yo no soy el Cristo. Lo que indica claramente que el que ocupa la posición del Cristo es superior. Más adelante, en el versículo 29, cuando ve venir a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente después de esto es cuando él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era más importante que yo. Y en el versículo 34 continúa diciendo, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entender que Jesús es mayor que Juan el Bautista porque Él es el Mesías e Hijo de Dios encaja perfectamente con la idea principal de todo el Evangelio. Juan escribe en el capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el mensaje central del Evangelio y lo vemos desde el principio en el capítulo 1 hasta el final del Evangelio.
El contexto, entonces, es más que claro que Jesús es superior a Juan el Bautista porque su posición como el Mesías e Hijo de Dios lo hace más grande, no porque supuestamente existió como Dios antes de que naciera Juan el Bautista, como dicen los trinitarios. Ahora, pasando al versículo 16, Juan escribe: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí se refiere a Jesús. En el versículo 14 vimos que el unigénito del Padre estaba lleno de gracia y de verdad, y ahora Juan está diciendo que de esa plenitud también todos hemos recibido. Luego compara el ministerio de Jesús con el de Moisés, diciendo en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Como dijo Pablo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Jesús habitaba la plenitud de Dios, es decir, el Padre. Ahora, cuando recibimos a Jesús, también recibimos de esa plenitud. De hecho, Pablo incluso ora en Efesios 3:19 diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Juan está mostrando que Jesús no solo era superior a Juan el Bautista, sino que también era superior a Moisés. Lo que vino a través de Jesús era más grande de lo que vino a través de Moisés. La ley, como dice Pablo, fue solo una guía hasta que Cristo viniera, para que pudiéramos ser justificados por la fe. Finalmente, Juan concluye su prólogo diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos aquí la primera parte de la frase. A Dios nadie le vio jamás. Esto puede significar simplemente que nadie ha visto a Dios literalmente, como tú ves a alguien parado enfrente de ti. Sin embargo, también puede significar que nadie ha percibido, reconocido o entendido a Dios verdaderamente. Aunque ambas serían afirmaciones ciertas, la mejor opción sería la segunda. Nadie ha percibido o entendido verdaderamente a Dios. La razón por la cual esta es la mejor opción se debe a la última frase, cuando dice, Él le ha dado a conocer. La palabra conocer también se puede traducir como explicado. En Isaías 11:1, Él escribe, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que esto se refiere a Jesús, como Pablo confirma en Hechos 13:23. Pero justo después, en Isaías 11:2, Él escribe, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús, pues, es el que ha explicado a Dios, el que lo ha dado a conocer. Él es el que fue bautizado con el Espíritu de Dios y la sabiduría y el entendimiento y el consejo y el poder y el conocimiento. También me encanta la última frase, y de temor de Jehová. Y el versículo 3 incluso dice, y se deleitará en el temor de Jehová, así como la traducción La Biblia de las Américas lo dice. Versículos como estos dejan muy claro que Jesús simplemente no es Jehová. Ahora, podemos estar más seguros de que Juan 1:18 se refiere a entender a Dios y no solo verlo literalmente cuando vayamos al capítulo 14 de Juan. Después de que Jesús dice en el versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Dice Felipe después, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús entonces responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto deja claro que ver a Dios significa conocerlo verdaderamente y realmente podemos conocerlo
porque nos lo dio a conocer Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Estar al lado o en el seno de alguien significa estar en un lugar íntimo o de honor con esa persona. Note que cuando Juan escribe esto, él dice, quien está en, lo cual es tiempo presente. Juan aquí se estaba refiriendo a donde estaba Jesús en el momento en que él escribió esto. Y todos sabemos que es el mismo lugar en que él permanece actualmente, sentado a la diestra de Dios. El que dio a conocer a Dios no es nadie más que el que actualmente está sentado a la diestra del Padre. Si te recuerdas, en el versículo 10 Juan escribe, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este era el propósito del ministerio de Jesús, dar a conocer a Dios el Padre, a su pueblo Israel, y proporcionar una manera de reconciliarlos con Dios. Jesús dice en el capítulo 7, versículo 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Lamentablemente, el propio pueblo de Dios, además de no conocerlo, lo rechazaron porque rechazaron al quien Él envió. Sin embargo, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, por último, dependiendo de la traducción de la Biblia que tú lees, es posible que hayas notado que hay una frase extraña en este versículo. Algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, dice el unigénito Dios, o como en la Reina Valera 2015, el Dios único, en lugar de el unigénito Hijo. La razón por esto se debe a lo que se llama una variante textual. Básicamente hay manuscritos que difieren. Algunos dicen unigénito Dios y otros dicen el unigénito Hijo. Algunos argumentarán que, dado que los manuscritos más antiguos dicen unigénito Dios, esa es la lectura correcta. El problema es que solo el hecho de que esté en los manuscritos más antiguos no lo hace correcto. ¿Qué pasará si mañana encontramos unos manuscritos aún más antiguos que dice unigénito Hijo? ¿Acaso todos esos traductores harían esa actualización? Algunos quizás, pero no todos. Ahora, por otro lado, algunos argumentan que la variante correcta es unigénito Hijo porque la gran mayoría de los manuscritos dicen Hijo. Una vez más, el problema es que el hecho de que la mayoría lean de esa manera no significa que sea correcto. ¿Qué pasará si mañana encontramos mucho más manuscritos que leen Dios en vez de Hijo? Para mí sería muy interesante si ambas cosas suceden. Encontramos tanto manuscritos más antiguos que dice Hijo y al mismo tiempo encontramos mucho más manuscritos que dice Dios. Claramente, el simple hecho de ser el manuscrito más antiguo o mayoritario no es prueba suficiente de cuál es la lectura correcta. Por eso, creo que la mejor manera de saber cuál es la variante correcta es mirando otros versículos bíblicos que usan esta palabra unigénito, pero que no tengan ninguna variantes. De hecho, Juan 1:18 es el único verso que aún existe una variante. La palabra unigénito aparece en el Nuevo Testamento solo 9 veces. Lucas lo usa 3 veces en referencia a una hija o un hijo único. Se usa en Hebreos 11:17 en referencia a Isaac, el hijo de Abraham. Los otros 5 usos son por Juan. Hace poco vimos uno de esos usos en el versículo 14 que dice, gloria como del unigénito del Padre. Algunas traducciones agregan hijo después de unigénito aquí, lo que ya es bastante revelador. Después, en Juan 3:16, es el siguiente uso, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí vemos
ambas palabras, unigénito e hijo. La próxima está en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos la frase total, unigénito Hijo de Dios. Por último, en 1 de Juan 4:9, vemos el último uso por Juan. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Aquí vemos de nuevo la frase, Hijo unigénito. Entonces, si tomamos en consideración cómo esta palabra es usada no solo por los otros autores, pero específicamente por Juan, está bien claro que la mejor opción para Juan 1:18 es unigénito Hijo, no unigénito Dios. No hay ninguna razón basada en el uso claro de esta palabra en las Escrituras para argumentar que Juan 1:18 debería decir unigénito Dios. Lo único a lo que los trinitarios pueden aferrarse es a unos pocos manuscritos variantes. No tomen en cuenta la inconsistencia con el uso de la palabra en las otras Escrituras, incluyendo aún el versículo 14. Ahora, como vimos en el episodio número 3 de mi podcast, el significado de unigénito cuando se usa de Jesús es como el uso de Isaac. Isaac era el hijo unigénito de Abraham porque él fue el que heredó las promesas, no Ismael, quien técnicamente era el hijo primogénito de Abraham. Jesús, de manera similar, es el hijo unigénito de Dios porque él es el que heredó todas las cosas de Dios. Y es solo a través de Jesús que también podemos nosotros participar de la herencia prometida. Los dioses engendrados pertenecen a la mitología griega, no al cristianismo, y es hora de eliminar el paganismo que luego fue añadido al cristianismo. Ahora, para concluir este episodio y esta serie de 3 partes, al entender el prólogo de Juan desde un punto de vista hebraico, podemos alejarnos de la enseñanza falsa que Jesús era Dios y decidió hacerse hombre al entrar en el vientre de una mujer. Y alejándonos de eso, podemos acercarnos a la maravillosa enseñanza del prólogo de que fue Jehová mismo quien, con su propio espíritu, bautizó al hombre Jesucristo y habitó en él, y a través de Jesús habitó entre nosotros. Gracias por escuchar, y mi oración es que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.